Se reabre esta audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el caso Cuellar Sandoval y otros versus El Salvador. Corresponde ahora que la representación de las presuntas víctimas y la representación del Estado expongan sus alegatos finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso, y que la representación de la Comisión Interamericana exponga sus observaciones finales. Daré ahora la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que presente sus alegatos finales orales. Por favor, indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Gracias. Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos llegado después de 41 años y algunos meses a esta audiencia, ¿verdad?, lo cual a mí me congratula, ¿verdad?, pero también me plantea desafíos, ¿verdad? Y el primero, creo yo, es el dejar claro, ¿verdad?, que ahora se ha hablado mucho, pero se ha mostrado poco en cuanto a los resultados de los esfuerzos por buscar verdad, justicia, reparación integral para las víctimas en este caso, y garantías de no repetición también. ¿Por qué digo esto? Porque estamos precisamente en estas audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la publicación del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el incumplimiento de las recomendaciones que ahí se plantearon, ¿verdad? Por eso digo, estamos frente a un desafío. Y quiero citar algunos ejemplos, un par de ejemplos de por qué estoy planteando esto. En la respuesta del Estado salvadoreño sobre la ley sobre la discusión respecto al tema de las ¿cómo lo formulo? De el avance en lo relativo a las a la justicia para las víctimas, se ha dicho que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, la formulación y aprobación de una ley de justicia transicional, de justicia para las víctimas, que fue ordenada en la sentencia en la cual se decretaba la inconstitucionalidad de la ley de amnistía aprobada el 20 de marzo de 1993. O sea, de esos 41 años, ¿verdad?, que mencionábamos, 18, a partir del caso de Patricia Cuellar, Mauricio Cuellar y Julia Orbelina Pérez, de esos 41 años, 10 todavía fueron años de guerra. Las instituciones estaban secuestradas totalmente, lo cual lo plantea la Comisión de la Verdad en su informe. Eran cómplices incluso. 23 años se pasaron con una amnistía que fue decretada 5 días después de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad. Una amnistía absoluta, incondicional, violadora de todos los estándares internacionales en la materia. Se logró la inconstitucionalidad de esa amnistía 23 años después de su aprobación. Eso me remite a mí
a plantear que desde que se emite esa sentencia que le ordena al Estado salvadoreño que se apruebe una ley para buscar la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, han transcurrido 7 años y unos meses sin que esa ley se apruebe. En los alegatos que ha planteado el Estado salvadoreño, cuando nosotros hicimos algunas observaciones al respecto, se dijo precisamente que en la Asamblea Legislativa se estaba discutiendo esto, pero no se dijo que eran más de 7 años, ¿verdad?, que se está discutiendo esto, en los cuales han sido 3 legislaturas, 2 integradas por lo que el gobierno actual ha dado en llamar los mismos de siempre, o sea, los partidos que después del fin de la guerra estuvieron en el poder 4 periodos, la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Pero a partir del 1 de mayo del 2021, la legislatura está en manos de una mayoría absoluta del partido de gobierno actual, del partido del presidente Bukele, Nayib Bukele. Y esa ley sigue sin aprobarse, teniendo todas las condiciones para hacerlo. Entonces, esto para mí es un claro ejemplo de que sí se habla mucho, pero se hace poco. No creo que podemos dejar de lado, dejar pasar el hecho, bueno, lo que se ha planteado aquí reiteradamente por parte del compañero Francisco, el papá de 2 hijas, de 2 niñas y de un niño menores de 3 años, al momento que desapareció Patricia Emily Cuellar Sandoval, en el sentido de que la desaparición de Mauricio Cuellar y de Julia Orbelina Pérez fue un accidente, o no tenía que ser, tampoco tenía que ser, ¿verdad? La desaparición, tampoco tenía que ocurrir la desaparición forzada de Patricia Emily Cuellar Sandoval. ¿Por qué menciono esto? Porque yo tengo una preocupación bastante seria, ¿verdad?, profunda. La desaparición de Patricia Emily Cuellar Sandoval, ocurrió en el marco de una dictadura la cual consideraba a los defensores y las defensoras de derechos humanos, o sea, enemigas, que había que o encarcelarlas en el mejor de los casos, o torturarlas, ¿verdad?, desaparecerlas, etcétera, sin que la defensa de derechos humanos, sin que el trabajar con la población desplazada, sin que el pertenecer a comunidades eclesiales de base fuese delito, penado por la ley. Y si aún hubiera sido delito, la obligación del Estado era presentarlo ante los tribunales y formularle cargos, no desaparecerle, mucho menos desaparecer a una señora, ¿verdad?, que tenía menos de 2 meses de trabajar con su empleador, que también fue desaparecido. Un paréntesis para ilustrar también a esta honorable Corte de qué tipo de accionar, ¿verdad?, malévolo tenían las fuerzas represivas del régimen entonces.
Ya mencionaba Francisco que a Mauricio Cuellar bueno, se apropiaron del vehículo de Mauricio Cuellar cuando lo fueron a secuestrar y desaparecer. Pero uno dice, a mí me causa indignación, se lo digo francamente, cuando pasó lo que pasó con Julio Orbelina Pérez, que no lo mencionó la hija, no hubo oportunidad, pero sí mencionó que ella tenía, además de su cédula de identidad personal, su forma de identificarse, tenía una cuenta de ahorros, una libreta de una cuenta de ahorros. Esa libreta, ¿verdad?, registraba 5,000 colones, que era la moneda de aquel tiempo en El Salvador. Ahora es el dólar estadounidense. 5,000 colones que hace 41 años era una cantidad bastante considerable de dinero para una persona que trabajaba prestando sus servicios en casas particulares, como lo estaba haciendo al momento de su desaparición. Es un ejemplo para mí que lo quería resaltar porque era un terrorismo de Estado mezclado con con raterismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero regresando a la estigmatización que se hacía en aquella época de quienes se dedicaban a la defensa de los derechos humanos, a mí me preocupa que en la actualidad también está ocurriendo eso. La gente las personas, las organizaciones que están dedicándose a la defensa de los derechos humanos están siendo acusadas de mercantilistas, de defender delincuentes, de estar del lado de bueno, le sonará ese nombre, de las maras. Creo que este caso, ¿verdad?, le plantea un desafío al actual gobierno y al Estado salvadoreño en su conjunto. Pasados 41 años después de ocurridos los hechos, ¿verdad?, se tiene la oportunidad, porque se tienen las herramientas para hacerlo, de avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la impartición de justicia debida y la sanción de los responsables. El compañero Francisco ha declarado en esta honorable corte los esfuerzos que ha hecho, ¿verdad?, desde antes y sobre todo a partir de del envío de la remisión, perdón, del caso a esta honorable corte. Ha dado nombres, apellidos de una persona que estuvo involucrada directamente en la desaparición forzada de Patricia Cuellar, y probablemente, seguramente, de su padre y la empleada de Julio Orbelina Pérez. Ha dado nombres, pero él no fue el único, ¿verdad? O sea, estamos hablando también de los que diseñaron, ordenaron esta práctica, ¿verdad?, esta práctica, este delito contra la humanidad, y que tienen que también pagar por sus culpas. Entonces, si los gobiernos anteriores, que no lo hicieron, ¿verdad?, yo creo que a este gobierno en la actualidad se le plantea un gran desafío, y en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está el plantear la exigencia de investigaciones diligentes que en el más corto plazo posible puedan arrojar resultados. Yo creo que hemos visto que la búsqueda
de justicia, que pasa también por la búsqueda de los restos humanos de las víctimas directas y la satisfacción a las demandas de sus familiares, es un desafío para el actual gobierno, que tiene condiciones que no se tenían antes, que no se han tenido antes, independientemente de las razones, ¿verdad? De la polarización política, del bipartidismo, independientemente de las razones. Ahora se tiene una asamblea controlada totalmente por el oficialismo. Es la oportunidad de aprobar esa ley ordenada por la Sala de lo Constitucional cuando declara inconstitucional la ley de amnistía, ¿verdad? Es la oportunidad para que se hagan todos los esfuerzos y se abran a la colaboración, se abran los archivos de una Fuerza Armada que hasta ahorita han sido negados. Siquiera se responda, ¿verdad?, con una actitud colaborativa con las investigaciones que se están haciendo desde la Fiscalía General de la República, pero en la experiencia que he tenido acompañando víctimas a partir de esa sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, la respuesta de la Fuerza Armada ha sido siempre: no hay información. No hay ninguna información. Yo he conocido experiencias en las cuales los planes, ese tipo de información se han llevado incluso como trofeos de guerra por parte de oficiales de la Fuerza Armada u otros funcionarios. O sea, yo creo que ahorita, para no ser, como dice el eslogan o el lema que se ha utilizado para calificar a los gobiernos anteriores de la posguerra, para no ser igual que los mismos de siempre, yo creo que es dable, es posible que a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le exija al Estado salvadoreño informes periódicos sobre los avances, los esfuerzos diligentes y los avances en el más corto plazo posible para lograr lo que hasta ahora no se ha logrado: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Las hijas y el hijo de Francisco y de Patricia están pendientes. No sé, no recuerdo bien si se detalló por cada caso de sus dos hijas, cuando la jueza Gómez le preguntó por la situación de sus hijos y de sus hijas y de su hijo, ¿verdad? Y creo que lo único que dijo Francisco fue: los tres han reaccionado de diferente manera. Pero ahora me ha sorprendido a mí, francamente, porque, no sé, perdón, pero la mayor, que creo que es la que tiene un poquito más de noción de lo ocurrido por su edad de 3 años, cuando ocurrió la desaparición, la mayor le acaba de mandar, después de no querer saber nada del caso, pero nada, ¿verdad? Es la que no entregó su declaración, su testimonio a la honorable Corte, que no aparece mencionada entre las víctimas. Maite le acaba de mandar la foto, sería, de la ultrasonografía de su embarazo, ¿verdad? Este día, o sea, después de que ella no quería saber nada, ¿verdad? Y que eso había llevado a un poco de distanciamiento con su papá. Los otros dos hijos, bueno, Javier y Gabriela, han declarado, pero no ha sido un esfuerzo fácil para ellas.
rendir esa declaración. Pero lo han hecho. Y la menor, que ha pasado por situaciones depresivas bastante complejas, bastante serias, ¿verdad?, es la que ha estado más pendiente de esto, ¿no?, enviando mensajes, etcétera, etcétera. Entonces, por ellas, pero también por todas las hijas e hijos, nietos y nietas de todas las víctimas desaparecidas en El Salvador, y ahora sí que creo que puedo contextualizar lo que yo creo que ha ocurrido en el país en cuanto a desapariciones forzadas y otras prácticas graves de violaciones de derechos humanos. O sea, yo mencioné anteriormente que las 8.000, las 10.000 personas que se acostumbra a señalar como el número mítico de las personas desaparecidas en El Salvador no es, ¿verdad?, no es exacto, porque la mayoría de las víctimas en el país han sido población como Julia Orbelina Pérez, ¿verdad?, población campesina, población pobre, población que no tiene recursos, no ha tenido los recursos para enterarse de, por ejemplo, si existía el socorro jurídico cristiano en aquel tiempo, como para ir a denunciar la desaparición de su familiar, o no tenían el dinero para poder movilizarse desde el interior del país a la capital, que era donde estaban las oficinas, o no tenían el valor de arriesgarse a hacer, por ir a denunciar, la siguiente víctima. Entonces, yo sí creo que este gobierno, ¿verdad?, que tiene condiciones que no tuvieron los anteriores, por las razones que hayan sido, este gobierno tiene ante sí un gran desafío, y para mí creo que es la posición nuestra, la platicamos con Francisco, es que se plantee ese desafío, ¿verdad?, el gobierno, o más bien el Estado salvadoreño, porque en la actualidad los 3 órganos del mismo están controlados desde Casa Presidencial. Entonces, al mal tiempo, buena cara. Aprovechemos eso para trabajar como una maquinaria en favor de las víctimas. Hagámoslo bien, ¿verdad? No lo hagamos de manera selectiva, dependiendo quién es la víctima o quién es el victimario, ¿verdad? Y yo invito, ¿verdad?, al Estado salvadoreño que asume ese desafío, y a la Corte Interamericana, a la Honorable Corte Interamericana, a que le plantee en su sentencia, ¿verdad?, lo que tiene que hacer, y que lo haga bien, en el plazo más corto posible, de manera diligente, tal como lo planteaba en su informe final, informe de fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Termino con esto, o sea, diciendo que hasta ahora yo no puedo ser optimista en la medida que si estamos acá es porque no se cumplieron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el presente caso. Pero entonces, asuman ese desafío por parte del Estado, que se asume ese desafío por parte del Estado salvadoreño. Eso sería aplaudible, y yo sería el primero que aplaudiría. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. Daría ahora la palabra a la representación del Estado para que formule su alegato. Adelante. Indicar quién hará uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Andrés Guzmán representará al Estado. Un saludo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señor representante del caso, a las víctimas y a los demás asistentes a esta audiencia. La desaparición forzada de personas ocurrida en el contexto del conflicto armado y en años previos de fuerte represión política es sin duda alguna un hecho que ha marcado la dolorosa huella de la historia de El Salvador. El caso de Patricia Emilce Cuéllar, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, por el que el Estado comparece ante esta Corte, es la representación de muchos otros desaparecidos en el país, cuyos casos, a pesar de haberse firmado una paz en 1992, no fueron investigados. El Estado, como
El Estado, como esta honorable Corte lo sabe muy bien, porque ha sido dictada sentencia sobre el fenómeno de la desaparición forzada en el país, aunque referidas a la niñez desaparecida, mantuvo incluso muchos años después de finalizada la guerra una negativa a conocer el fenómeno de la desaparición forzada, que fue utilizado como una estrategia de eliminación de opositores políticos y enemigos durante la guerra civil. Esto trajo consigo, como consecuencia, que la búsqueda siempre estuviera encabezada por familiares, sin el apoyo del Estado. La aprobación de la ley de amnistía, mal llamada para la conciliación de la paz, que fue decretada en 1993, vino también a colocar un sello de impunidad sobre estos casos, pero en 2016, con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, se abrió la puerta para su investigación al juzgamiento y se establecieron nuevas exigencias en materia de investigación penal de los hechos establecidos en el contexto del conflicto armado interno. Esto dio paso a la creación de la institucionalidad específica como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto Armado, CONALBúsqueda, que fue creada en el año 2017 como parte de un proceso colectivo de construcción ampliamente participativo con organizaciones representativas de las víctimas de desaparición forzada y de víctimas del conflicto armado en el país, pero que ha sido fortalecida como parte del compromiso del presidente Nayib Bukele en este tema, de cuyo trabajo y operatividad hemos escuchado en esta audiencia en palabras de la responsable de la coordinación de esta comisión. Y quiero hacer una aclaración, y es que esta comisión es simplemente administrativa y se encarga de buscar personas desaparecidas durante el conflicto, no investiga directamente quiénes fueron los causantes o los juzga, porque ese es un trabajo pues, de cada quien, de la fiscalía en su caso, o de los jueces del Estado. Entonces, pues, frente a ellos no recae buscar posibles o determinar posibles causantes, sino determinar dónde están las personas desaparecidas. También fue creado un equipo en la Fiscalía General de la República para la investigación de delitos cometidos en el conflicto armado, el cual, luego de elevado a la categoría de unidad que investiga exclusivamente los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos en el conflicto del contexto armado en El Salvador, lo que permite tener una especialización en la investigación de casos y fiscales exclusivamente determinados para estos temas. Es importante señalar que, a diferencia de la desaparición forzada de niñas y niños, un fenómeno fue muy bien documentado y caracterizado por una organización de la sociedad del Estado civil que inició la investigación de estos casos sobre desaparición forzada de personas adultas. Se carecía de estudios sobre el fenómeno y sus características. Por ello ha sido muy importante el esfuerzo desarrollado por CONALBúsqueda en la investigación denominada la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado en El Salvador, una aproximación al fenómeno, que fue apoyada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Este estudio buscó caracterizar el fenómeno de la desaparición forzada, conocer su magnitud, perfilar las víctimas, cuyo universo fue muy amplio, y perfilar a los perpetradores, determinar las características sistemáticas de una práctica para ayudar a construir planes de investigación, estrategias y metodologías de búsqueda. De acuerdo a la investigación realizada, la práctica de la desaparición forzada en El Salvador fue utilizada en los años 70 como un mecanismo de persecución de opositores políticos y posteriormente en los años 80 como una importante estrategia contrainsurgente planificada, organizada y ejecutada desde la esfera del alto poder político, militar y empresarial, con el apoyo de todo el aparato del Estado y sus estructuras. Según hechos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, la Comisión de la Verdad y diversas organizaciones de derechos humanos, las desapariciones forzadas fueron cometidas por: primero, los extintos cuerpos de seguridad, la Guardia Nacional de Policía, la Policía de Hacienda, la Policía de Aduanas, la Policía de Migración; segundo, por la Fuerza Armada; y tercero, por los grupos paramilitares y escuadrones de la muerte. Pero el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FML, también fue responsable de desaparecer personas durante el conflicto armado: funcionarios del Estado, miembros de las fuerzas de seguridad, personas consideradas opositoras políticas, blancos militares, incluso miembros de sus propias organizaciones político-militares en problemas de purgas internas. Por eso no es de extrañar que estos actores pasaron aferrados a una amnistía de más de 20 años y trataron de consolidarla conformando una comisión en la Asamblea Legislativa, con estos mismos actores políticos, que llevó a la aprobación de una ley de justicia transicional que fue vetada por el señor presidente. Esto no es ajeno al conocimiento de la Honorable Corte,
dado que el Estado, en el marco de la supervisión de la sentencia del caso Masacres del Mozote y lugares aledaños, brindó amplias explicaciones sobre la ley aprobada y la actuación de verdadera protección a los derechos de las víctimas, que fue ejecutada por el señor presidente Nayib Bukele, que hizo uso de su facultad de veto en el marco del proceso de formación de la ley, ya que su persona no tiene intereses personales de impunidad de proteger a alguien al no haber participado en ninguna de las partes enfrentadas en el conflicto. En la investigación de casos de desaparición en el contexto del conflicto armado, tanto la Fiscalía General de la República como Conabúsqueda han generado hipótesis y líneas de investigación según el contexto. Conabúsqueda cuenta además con un plan de trabajo que posee un enfoque diferencial serio, coordinado y sistemático. El papel de la Fiscalía en la investigación de los casos de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado ha sido determinado también por la jurisprudencia constitucional de El Salvador. Durante años, la jurisprudencia constitucional negó la posibilidad de tutelar el derecho a la libertad personal en casos de desapariciones forzadas a través del proceso de habeas corpus, por estimar que el proceso constitucional no era el adecuado para resolver las pretensiones respecto a las personas desaparecidas muchos años atrás. Sin embargo, este criterio fue modificado en el año 2002, lo que derivó en una determinación de la Fiscalía General de la República para desarrollar investigaciones en estos casos. En sentencias posteriores, los criterios de habeas corpus en los casos de desapariciones forzadas fueron evolucionando en aspectos como la concesión de periodo probatorio, la recopilación de prueba de oficio por el tribunal, la labor que debe desarrollar el juez ejecutor para proporcionar todos los elementos de análisis posible, dictados específicos respecto a la actuación que se espera de la Fiscalía, la determinación de plazos para que se inicien las investigaciones y la obligación de rendición de informes periódicos. También se ha reconocido en la jurisprudencia constitucional la necesidad de colaboración con otras instituciones, como Conabúsqueda, para lograr la reconstrucción de los derechos afectados. Esto habla del reconocimiento del trabajo de las comisiones y la coordinación interinstitucional que se promueve para la investigación de casos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha establecido en su resolución la obligación estatal de investigar de forma seria, exhaustiva, diligente y concluyente los hechos que susciten violaciones a derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada de personas. Como ya se señaló, la investigación de delitos cometidos en el conflicto armado se encuentran a cargo de una unidad fiscal específica, cuyas funciones se encuentran enmarcadas en un plan de trabajo y para su ejecución cuenta con el acompañamiento de una unidad de derechos humanos de las diferentes oficinas fiscales que conocen sobre casos de violaciones a derechos humanos ocurridas dentro del contexto del conflicto armado interno. Esta unidad fiscal ha sido favorecida con la asistencia técnica, capacitación especializada por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Igualmente, le ha apoyado en la construcción de la política de persecución penal de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos dentro del contexto del conflicto armado en El Salvador, oficializada en diciembre del 2018, la cual valora los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones a derechos humanos y la complejidad de los mismos. El objetivo de esta política es establecer criterios y lineamientos para la persecución penal de tales crímenes, a fin de realizar investigaciones efectivas y responsables, basadas en el principio de la debida diligencia, que posibiliten a las víctimas su derecho de acceso a justicia, de conocer la verdad de los hechos ocurridos, vencer la impunidad, asegurar la reparación derivada del ejercicio de la acción penal por los tribunales competentes. En el año 2021 se creó el Manual para la Investigación de la Tortura, con la finalidad de apoyar el equipo técnico de fiscales estándares en manejo de casos de esa tipología. De igual manera, en la Fiscalía se realizan investigaciones sobre aquellos casos de violaciones de derechos humanos que muestran patrones de conducta específicos ocurridos durante el conflicto armado perpetrado por los grupos de paramilitares denominados Escuadrones de la Muerte. Desde su creación en el año 2016, la unidad fiscal ha sido fortalecida con la dotación paulatina de recursos humanos necesario para un mejor desarrollo de su labor investigativa, así como de recurso logístico imprescindible para la realización de sus actividades. Actualmente la unidad investiga 255 casos ocurridos durante el conflicto armado a nivel nacional, de los cuales 28 han sido judicializados bajo la legislación penal de 1974 y el resto se mantiene en investigación. Dentro de los casos judicializados se encuentran el caso de los periodistas holandeses, en el cual los militares implicados fueron detenidos por orden judicial a instancias de la Fiscalía, el caso de la masacre de la UCA,
en la que se está siendo procesado el expresidente Cristiani y todo alto mando militar de la época. El caso San Andrés, en el cual está siendo procesada una estructura paramilitar implicados como escuadrones de la muerte, ocurrido en San Miguel. Es importante resaltar que se ha realizado en coordinaciones de investigación de diferentes casos con organizaciones que representan víctimas del conflicto armado, entre estas Asociación Pro Búsqueda, Asociación de Víctimas de Sampul, Cristosal, Madeline, Lagadec, entre otras organizaciones civiles que han colaborado con las distintas instituciones. Honorables jueces, también quiero comunicar que el desarrollo de la pasada audiencia de supervisión de esta Corte por diversos casos de niñez desaparecida produjo un resultado muy importante. La Cancillería sostuvo reuniones con autoridades judiciales a cargo de la investigación penal de los hechos establecidos en estos casos, con las comisiones nacionales de búsqueda y con delegados de la Fiscalía General de la República. En esta se identificó por parte de los mismos la necesidad de mejorar la interacción institucional existente para la investigación y procesamiento de dichos casos específicos y en general, de todos los casos constitutivos de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos durante el conflicto armado interno, conforme a los estándares internacionales desarrollados para este tipo de casos, tomando en consideración la legislación penal vigente en dicha época. En atención a lo anterior, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se estará desarrollando un proyecto para la formulación de un protocolo de acción interinstitucional para la investigación de casos de niñez desaparecida y delitos cometidos en el conflicto armado, como una herramienta que contribuya al fortalecimiento de capacidades para la acción interinstitucional que facilite el desarrollo de las investigaciones. El Estado también ha puesto en marcha acciones y proyectos que ponen en el centro a las víctimas y a sus familiares y que buscan el fortalecimiento de las capacidades estatales para desarrollar programas y políticas de justicia transicional que tengan en cuenta la perspectiva de género y la participación activa de las mujeres, así como el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil con un especial énfasis en las organizaciones de mujeres, redes de mujeres lideresas locales, para que promuevan la participación activamente en los procesos de justicia transicional en El Salvador. Es así que diversas instituciones del Estado se encuentran impulsando el proyecto Mujeres Guardianas de Paz, que es financiado por el Fondo para la Conciliación de la Paz e implementado conjuntamente por el Sistema de Naciones Unidas a través de la PNUD, de UNODC y de la ONU Mujeres, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como agencia asesora. A nivel nacional, este proyecto contribuye al seguimiento de la Agenda de Mujeres de Paz y Seguridad y el Plan Nacional de Acción, Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad 2022-24, que reconoce y fomenta la participación de los procesos de construcción de paz y la resolución de conflictos. Para alcanzar este objetivo se plantea una estrategia que, 1, busca fortalecer las organizaciones de mujeres en sus capacidades institucionales y 2, busca generar acciones de rescate, preservación, divulgación de memoria histórica sobre los aportes de las mujeres en procesos de paz, con especial énfasis en las comunidades que sufrieron y fueron testigos de graves violaciones de derechos humanos. Además, fortalecer las instituciones del Estado responsables de implementar acciones de justicia transicional y promover una mejor articulación con organizaciones de mujeres en esta materia. Con este proyecto se han ejecutado y se encuentran en ejecución las siguientes actividades: la creación de metodologías alternativas como representaciones artísticas que muestren conciliación de la paz y que incorporen la prevención de la violencia de género y la justicia transicional para diversos públicos. La cooperación sur-sur para propiciar el intercambio de experiencias entre organizaciones de mujeres para la promoción de la justicia transicional. La asistencia técnica de las comisiones nacionales de búsqueda y organizaciones civiles beneficiarias en la actualización de conocimientos especializados y estrategias para la búsqueda de personas. La creación de un manual sobre cómo transversalizar el enfoque de género en los procesos de justicia transicional. Acciones de memoria histórica que incorporen los derechos de las mujeres y que utilicen la cultura y el uso de nuevas tecnologías como un vehículo para la difusión de los comités locales de memoria. Los encuentros intergeneracionales desarrollados con cada comunidad. Talleres de promoción de cultura, prevención de la violencia y el posconflicto a través de la Escuela de Derechos Humanos de la PDDH. Talleres de formación para servidores públicos en metodologías lúdicas y didácticas para la defensa y promoción de derechos humanos, cultura de paz y justicia transicional.
promoción de espacios para identificación de buenas prácticas en las instituciones del Estado para la identificación y documentación de la violencia en el marco del conflicto armado bajo una perspectiva interdisciplinaria, incluida la desaparición y la tortura. Clasificación y digitalización de archivos históricos por género, por tipo de casos de violaciones de derechos humanos. Con esto se tendrá por primera vez una mirada de género para identificar los patrones específicos de violaciones de derechos de mujeres, como el caso de Patricia Emilia Cuéllar y Julia Orbelina Pérez. Las comisiones nacionales de búsqueda de El Salvador también son beneficiarias del proyecto Guardianes de Paz como parte del proyecto que se realizó en San Salvador el 14 y 16 de agosto del 2023. Seminario Internacional de Sistemas de Identificación de Personas Desaparecidas, una visión de los mecanismos estatales de búsqueda en Latinoamérica, la cual contó con representantes de los mecanismos de búsqueda estatales de México, Colombia, Perú, Chile y El Salvador, con expertos de Argentina, Guatemala, El Salvador, a través de las experiencias presenciales compartidas por representantes del equipo argentino Antropología Forense y la Fundación Antropología Forense de Guatemala y el Instituto de Medicina Legal de El Salvador. También en los próximos días, como parte del proyecto Guardianes de Paz, las comisiones nacionales de búsqueda estarán desarrollando un seminario taller denominado Análisis de la Jurisprudencia Constitucional Interamericana en materia de desaparición forzada y justicia transicional en El Salvador, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y agencias socias a Naciones Unidas. Finalmente, solicito se valore el esfuerzo institucional en este caso, que sin importar las circunstancias continuará siendo investigado y asistido por el Estado. El tema de los derechos humanos en El Salvador es hoy un eje de alta importancia, como se demuestra con la delegación de alta responsabilidad del Estado que está presente hoy acá y que reafirma el compromiso del Estado de El Salvador con la verdad, la justicia y la reparación. Para continuar con los alegatos del Estado, cedo la palabra a el licenciado Mario Joel Chacón, quien es jefe de la Unidad de Investigación de Delitos ocurridos en el contexto del conflicto armado, trabaja en la Fiscalía General de la Nación, de la República, y tiene todo el contexto y conocimiento de su rol dentro de este caso. Muchas gracias. Permiso, señor presidente, para continuar. En el caso que nos ha convocado la Corte, la Honorable Corte este día, es imposible dejar de expresar que esta justicia ha sido una justicia a cuentagotas, administrada por los gobiernos de turno que en su momento detentaron el poder judicial y político. Sin duda, sus intereses nunca fueron los intereses de las víctimas, puesto que es difícil investigar e impartir justicia cuando no se correspondía a los intereses que ellos representaban. Desde la Fiscalía hemos asumido el compromiso real y objetivo con las víctimas del presente caso, aun cuando quien dirige la investigación y está al frente de la investigación es el juez cuarto de instrucción. Sin embargo, fiel al compromiso que ha adquirido la institución, en observancia a la política de persecución penal para crímenes de guerra y lesa humanidad, se han impulsado en el caso de Patricia Emily más de 30 diligencias de investigación. Entre estas mencionaré algunas que consideramos que son relevantes. En su momento le fue solicitado al Ministerio de la Defensa Nacional los nombres de los que fueron los ministros de la época, así como de las personas que estuvieron al frente de la Policía de Hacienda, Policía Nacional, Guardia Nacional. De igual manera, se le requirió al Instituto de Derechos Humanos de la UCA que nos facilitase toda la información que tenía en relación al caso de Patricia Emily y de doña Orbelina y don Mauricio Cuéllar. De igual manera, se solicitó al arzobispado, específicamente al director de tutela legal de derechos humanos, que nos remitiera copias íntegras de los expedientes que en su momento tuvo dicha organización en relación al caso de Patricia Emily. De igual manera, se solicitó y fue facilitado por el Ministerio de la Defensa Nacional las personas que en su momento realizaron la investigación por parte de la Guardia Nacional de la desaparición de Patricia Emily. De igual manera, se
solicitó al director del Museo Nacional que nos remitiese las investigaciones científicas que había realizado dicho institución en relación al tema de personas desaparecidas durante el conflicto armado. Esto para contextualizar el caso de Patricia Emily. De igual manera, se ha solicitado al Juzgado Cuarto de Instrucción, quien es el que dirige la investigación, que solicitase a Naciones Unidas se facilitaran copias de los anexos del informe de la Comisión de la Verdad, dado que aparece el caso de Patricia Emily. De igual manera, tenemos que se solicitó también al Juzgado Cuarto de Instrucción asistencia internacional al Departamento de Estado de los Estados Unidos a efecto de que remitiera dicho gobierno la investigación que en su momento realizó el FBI, de igual manera las conclusiones a las cuales había llegado esa organización. Es decir, que hemos tratado como Fiscalía de cumplir los parámetros de debida diligencia en la investigación y estamos comprometidos a sumar cada uno de los esfuerzos o cada uno de los eslabones en tratar de esclarecer el desaparecimiento de Patricia Cuéllar. De igual manera, quiero hacer del conocimiento de esta honorable Corte que el dato que mencionó hoy don Francisco en relación a José Eduardo Morán Recinos es un hecho nuevo, un hecho que desconocíamos como ente investigador y que únicamente lo conocía don Francisco y un familiar más de este. Es decir, que para nosotros fue realmente un hecho nuevo del cual hemos tomado nota y por supuesto que la investigación de Patricia Emily Cuéllar no está desechada. Seguimos explorando, además de la hipótesis principal, tenemos hipótesis alternas en relación con los hechos. Creo que... ¿Algo más? Creo que con esto cierra su participación los representantes del Estado. Muchas gracias a la representación del Estado. Pregunto a la representación de las víctimas si va a hacer uso de su derecho de réplica por 5 minutos. Creo que la mayor parte de la intervención del Estado salvadoreño ha sido hablar de generalidades e incluso de avances que no se han dado durante esta administración. En el tema de la inconstitucionalidad de la amnistía, yo puedo decirlo de primera mano porque esa demanda se elaboró en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simón Montañez, de la Universidad de los Jesuitas, cuando yo era director del mismo, y se logró la inconstitucionalidad. Sí quiero plantear que en la Fiscalía General de la República nosotros tenemos presentado esta agrupación a la que ahora yo pertenezco, que se llama Víctimas Demandantes, Vidas. Tenemos presentado alrededor más de 20 denuncias en la institución fiscal. Y hemos denunciado perpetradores con nombre y apellido de un bando y de otro. Pero la amnistía sí fue un avance, pero no se materializa en la aprobación de esa ley, que es lo fundamental de la sentencia de amnistía. O sea, elaborar una ley para buscar la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. También se habla de la unidad especializada de la Fiscalía General de la República para investigar crímenes de guerra, delitos contra la humanidad.
y graves violaciones de derechos humanos. Esa unidad fue creada casi inmediatamente después de que se aprobó la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, o sea, por una administración de la Fiscalía General de la República en funciones en el 2016. Mire, yo creo que aquí lo que queremos, ¿verdad? Y por eso reitero lo que ya había dicho, es resultados, ¿verdad? Resultados. Es cierto, es esta sesión de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta audiencia, la que debe convertirse en el punto de partida para buscar que se tengan resultados, ¿verdad? Yo no esperaría que siguiéramos escuchando generalidades, ¿verdad? Yo creo que lo que queremos, ¿verdad?, es ver verdaderos avances concretos, tangibles, ¿verdad?, que puedan notificarle a la familia Álvarez Cuéllar y a la familia Pérez. Esa es la demanda. Solamente quería reiterar eso. O sea, insisto, este es el establecimiento de un desafío para que esas palabras se conviertan en hechos. Gracias. Muchas gracias. Daré la palabra al Estado para el ejercicio de su derecho de dúplica e indicar quién va a hacer uso de la palabra. Adelante. Gracias, señor presidente. Andrés Guzmán. No, solamente dos claridades. La primera tiene que ver con la afirmación de que todos los hechos son hechos que no fueron dentro del actual gobierno, y pues todo el proyecto de mujeres víctimas de guerra que detallé de forma minuciosa es del año 2023, por ejemplo, o el protocolo que tiene hoy en día la Fiscalía General de la República para este tipo de casos son también de este gobierno, y los avances que ha hecho el Estado. Lo segundo es que frente a este caso, pues agradecemos muchísimo que don Francisco pues haya otorgado esta información. La verdad es que entendemos pues el miedo y el momento en el que está pasando en su vida y todo lo que le ha sucedido, y entendemos el por qué pues no lo había hecho antes, pero creo que es un punto muy importante para continuar y avanzar muchísimo en esta investigación, y pues reiterar que el Estado tiene toda la responsabilidad y todo el compromiso con la garantía de los derechos humanos. Muchas gracias. Solo quisiera agregar un tema, específicamente perdón, mi nombre es Conan Castro. El tema de la Ley de Justicia Transicional, que me parece que salió en el 2020 y fue vetado por el señor presidente Nayib Bukele. Debemos de aclarar que la posición o la situación en la que se daba esa ley realmente fue más una ley de amnistía, más que una ley de justicia transicional, ya que estaba siendo aprobada por ex militares y por ex comandantes del FMLN. Esto significaba que estaban viendo o buscando la manera de la cual salirse del problema. En razón de esto, el señor presidente, que no tiene nada que ver, hablemos pues empezando por la edad que él tiene, no tiene ningún tipo de vinculación, ningún tipo de interés de proteger a nadie, sino por el contrario. Y es en razón de eso que esta comisión que ha venido aquí, esta delegación, tiene el mayor de los intereses por buscar y llegar hasta el fondo del asunto. Es un compromiso que nosotros hemos tomado y se ha adquirido y se está tomando muy en serio. Muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde ahora dar la palabra a la representación de la Comisión Interamericana para que presente sus observaciones finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso, indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Honorable Corte, mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, en mi calidad de comisionada, relatora para El Salvador y relatora para temas de memoria, verdad y justicia, realizaré la presentación final. La comisión presentará sus observaciones sobre los siguientes aspectos. Número 1, el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado. 2, el análisis de fondo. Y 3, las medidas de reparación.
Sobre el reconocimiento de responsabilidad internacional, la Comisión toma nota del reconocimiento parcial efectuado por el Estado en su escrito previo, pero observa con extrañeza que no lo hizo en esta audiencia. En su escrito ante esta Corte, el Estado reconoció la desaparición de Patricia Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, e indicó que se produjeron dentro del patrón de desapariciones forzadas ocurridas en el conflicto armado interno. El Estado también reconoció que hubo inactividad en los procesos judiciales para la investigación, al haber sido archivados los casos sin avances efectivos en materia de justicia y búsqueda. Es así que El Salvador reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial conforme a la Convención Americana. La CIDH valora dicho reconocimiento parcial de responsabilidad internacional del Estado, así como los efectos en la aceptación de la jurisdicción de la Corte para conocer todo el caso. Ello contribuye a la dignificación de las víctimas, a la obtención de justicia y a la reparación. Ahora bien, la CIDH se permite precisar 2 puntos. 1. El Estado reconoció que la desaparición de las 3 víctimas se produjo en el marco del contexto de desaparición forzada del conflicto armado interno. No controvirtió las determinaciones de hecho y de derecho del informe de fondo de la Comisión, que concluyó que hubo participación de agentes estatales a partir de múltiples elementos indiciarios y contextuales. En ese sentido, la Comisión entiende que el Estado ha reconocido que lo ocurrido a las víctimas se trató de una desaparición forzada, esto es, que hubo participación estatal. 2. El Estado omitió reconocer expresamente su responsabilidad por la violación del artículo 5 sobre integridad personal de los familiares. Sin embargo, manifestó que con base en la jurisprudencia interamericana, los familiares del caso concreto también son víctimas. Al respecto, la Comisión observa que no es claro el alcance de su reconocimiento. Por ello, estima pertinente que el Estado de El Salvador aclare si el mismo comprende la violación del artículo 5 respecto a los familiares. Con el objetivo de contribuir a la determinación del alcance de la responsabilidad estatal, la CIDH presentará sus observaciones sobre el fondo en 3 aspectos. Primero, la desaparición forzada de las víctimas. Segundo, la situación de impunidad ante lo sucedido. Y tercero, la afectación particular de las desapariciones en las familias de las víctimas. Sobre el primer punto, la Comisión remarca que la desaparición de Patricia Cuéllar, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez ocurrió en el contexto del conflicto armado salvadoreño. En particular, las desapariciones se enmarcaron en la persecución de agentes públicos hacia personas percibidas como aliadas, entre comillas, de la subversión, así como organismos de derechos humanos como la organización Socorro Jurídico Cristiano. Dicho contexto ha sido reconocido en múltiples decisiones de la Corte Interamericana y por la Comisión de la Verdad de El Salvador. También la Comisión, en su sistema de peticiones y casos, se ha pronunciado sobre graves violaciones de derechos humanos a miembros de la organización Socorro Jurídico Cristiano durante el conflicto armado, como fue el caso de la ejecución extrajudicial de Monseñor Romero. Frente a lo expuesto, la CIDH destaca que los hechos de este caso se enmarcan en el contexto señalado. No existe controversia en que Patricia Cuéllar era una activa colaboradora de movimientos cristianos y trabajó en la organización Socorro Jurídico Cristiano al recibir a personas y tramitar sus denuncias por violaciones de derechos humanos. Cuando la señora Cuéllar trabajaba en la organización, la misma fue allanada por agentes públicos y ella fue víctima de amenazas debido a sus labores. La Comisión remarca que, si bien la señora Cuéllar dejó dicho organismo a fines de los 80, de acuerdo a testimonios de sus familiares, agentes estatales allanaron su domicilio al año siguiente y preguntaron explícitamente por ella, refiriendo que buscaba a, entre comillas, Patricia Cuéllar la comunista, como declaró hoy el señor Álvarez. Posteriormente, en 1982, ella acudió a Socorro Jurídico Cristiano para denunciar que era perseguida. Y solo un día después, la señora Cuéllar fue desaparecida. Al tomar conocimiento de lo sucedido, su padre, Mauricio Cuéllar, emprendió la búsqueda de su hija y mientras hacía llamadas para dar con su paradero, fue sacado violentamente de su domicilio, junto con la señora Julia Orbelina Pérez, una mujer que no llevaba más de 2 meses como trabajadora del servicio doméstico en su casa. De acuerdo a testimonios de personas vecinas, las personas que retuvieron a las 2 víctimas eran agentes militares uniformados. A ello se suma que las autoridades estatales negaron en todo momento el paradero de las víctimas. La Comisión también remarca que el Estado, tanto en su escrito de contestación como en esta audiencia, no ha controvertido ninguno de estos alegatos. En vista de la cadena de hechos sucedidos, así como de los elementos contextuales ya referidos, la Comisión concluye que lo sucedido de las 3 víctimas constituyó una desaparición forzada. En ese sentido, solicita a este tribunal que declare al Estado responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal y libertad personal conforme a la Convención Americana.
Sobre el segundo aspecto, los derechos a las garantías judiciales a la protección judicial, la CIDH desea resaltar que, tras más de 40 años de ocurridos los hechos, de hecho 41 años, la desaparición forzada de las víctimas permanece en total impunidad. La Comisión resalta las múltiples falencias, irregularidades y omisiones en la búsqueda e investigación. Primero, el Estado no desplegó una búsqueda exhaustiva de las víctimas de manera inmediata. En el trámite del habeas corpus presentado por Francisco Álvarez, el juez ejecutor se limitó a revisar los registros en los libros de detención. Después de eso, la búsqueda no continuó, aunque las personas seguían desaparecidas. Segundo, la investigación iniciada por el delito de secuestro de Mauricio Cuéllar fue archivada rápidamente en 1983, sin diligencias que indagaran por la alegada participación de agentes estatales. Solo en el 2018, según informó el Estado, fue reabierta como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y no se conocen avances sustantivos en la actualidad. Tercero, no se conocen las diligencias investigativas iniciales respecto de la denuncia sobre desaparición forzada de las 3 personas presentada en el 2003. El Estado solo informó que fue archivada, posteriormente reabierta y asignada en el 2017 a la Unidad Fiscal de Delitos Cometidos en el Conflicto Armado Interno. En esta audiencia, el Estado ha hecho referencia a nuevas diligencias en la investigación. Sin embargo, no se conoce con claridad las líneas lógicas de investigación que agrupan dichos esfuerzos. Lo cierto es que, al día de hoy, 41 años después, las investigaciones no han concluido en un plazo razonable. No se han identificado, ni mucho menos sancionado a los responsables, ni se ha esclarecido lo sucedido a las víctimas. Adicionalmente, la Comisión resalta que el Estado indicó que adelanta la investigación de las víctimas mujeres desaparecidas con perspectiva de género. Sin embargo, no ha detallado cuáles son las implicaciones de este enfoque y los resultados de la investigación. La CIDH destaca que la investigación debe tener en cuenta de una perspectiva interseccional las condiciones particulares de cada mujer, la vinculación de Patricia Cuéllar con Socorro Jurídico Cristiano y la defensa de los derechos humanos, la situación de vulnerabilidad en la que estaba Julia Orbelina Pérez, trabajadora del servicio doméstico y desaparecida mientras trabajaba, así como la situación de su hija Ana Gladys, quien relató ante esta corte que después de la desaparición de su madre, un agente estatal le dijo a su esposo que ella estaba muy hermosa y esto tal vez podría ser una amenaza. Adicionalmente, la Comisión recuerda que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en su observación general sobre las mujeres afectadas por desapariciones forzadas, observación del 2012, ha referido que las mujeres víctimas de desaparición forzada suelen ser objeto de violencia sexual y están expuestas a sufrimiento y humillaciones particulares, lo cual se acrecienta en una situación de conflicto armado interno como este caso. Por otro lado, con relación a la búsqueda de las víctimas, la CIDH toma nota de la información proporcionada por el Estado sobre el registro del caso en Conabúsqueda. Al respecto, la CIDH remarca que los planes de búsqueda deben relacionarse con los datos obtenidos en una investigación exhaustiva que permita delinear un plan preciso, sin que esto haya sucedido a la fecha. Para ello, la Comisión considera que se debe garantizar el acceso a los archivos históricos que permitan precisar los hechos irresponsables. En vista de la situación de total impunidad y falta de debida diligencia reforzada en la investigación, así como la falta de identificación del paradero de las víctimas, la CIDH solicita a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos a garantías judiciales y protección judicial. Sobre el tercer aspecto, el impacto en los familiares, la Comisión recuerda que, como ha señalado el Comité de Expertas del MEXELVI, la desaparición de mujeres es una forma de violencia que trasciende a su familia, por considerarse que no permite cerrar ningún ciclo. En esta audiencia hemos escuchado cómo las familias de las víctimas fueron profundamente afectadas, en especial cómo los hijos y nietos de las mujeres desaparecidas fueron privados de temprana edad de sus madres y de su abuela, en el caso de los nietos de la señora Julia Orbelina. Conocimos de la voz de Ana Gladys Pérez, quien tuvo que continuar su vida sin volver a ver a su madre ni conocer su paradero, creando hipótesis de qué habría sucedido con ella. Además, ha sido diagnosticada con depresión crónica por varios años, como hemos podido comprobar en esta audiencia. La ausencia de su madre le afectó en múltiples formas, pues ella le apoyaba con algunos gastos también para ella y sus hijos. También se recibió en el trámite del caso las declaraciones escritas de Ana Gabriela Álvarez Cuéllar y Javier Ernesto Álvarez Cuéllar, a quienes su madre dejó en la guardería en
julio del 82 y nunca la volvieron a ver. Además, en el caso particular de estos últimos, la CIDH nota que ellos sufrieron la desaparición de 2 miembros de su familia, su madre y su abuelo. En vista de esta situación, la Comisión solicita a la Corte que declare el Estado responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas desaparecidas e identificadas por la CIDH en su informe de fondo. Finalmente, sobre medidas de reparación, la Comisión reitera las recomendaciones de su informe de fondo relacionadas con las medidas de indemnización, de investigación con un deber de debida diligencia reforzada y la atención en salud para los familiares de las víctimas. En este último aspecto, la Comisión enfatiza que la atención en salud a la señora Ana Gladys debe ser integral, accesible y de calidad y realizarse de forma inmediata. En relación con las medidas de no repetición, la CIDH informa a la Corte que en el marco de sus funciones de monitoreo emitió en el 2021 su informe sobre la situación de derechos humanos en El Salvador. Es así que la Comisión considera de suma importancia que el Estado adopte una legislación que regule la política nacional de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y que desarrolle la reparación integral a las víctimas del conflicto armado con las diferentes dimensiones de los daños. A juicio de la Comisión, la adopción de esta política mediante una ley cumpliría con la decisión del 2018 de la Sala de lo Constitucional. Dicha decisión, en seguimiento a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la ley de amnistía, hizo un llamado a adoptar una ley de reconciliación nacional y asistencia a víctimas, lo cual no ha sucedido a la fecha. La CIDH también considera que la adopción de esta ley, la cual debería contar con la participación de la sociedad civil, permitiría la consolidación de la política y garantizaría su sostenibilidad a futuro. La Comisión subraya la importancia de que el Estado adopte las medidas, además, para asegurar que la CONABúsqueda cuente con los recursos humanos, económicos, logísticos y científicos necesarios para investigar y determinar el paradero de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado con un enfoque diferenciado. Finalmente, la Comisión toma nota de que está pendiente la aprobación del reglamento de la Ley de Banco de Datos de ADN. La CIDH destaca que su reglamentación es una medida relevante, no solo para el caso concreto, sino que podrá beneficiar a muchas más víctimas del conflicto armado. Honorable Corte, este caso es el reflejo de un capítulo tristemente histórico, caracterizado por la violencia contra personas asociada con la defensa de derechos humanos en el conflicto armado salvadoreño. La labor de una mujer en la organización Socorro Jurídico Cristiano derivó en su persecución y las desapariciones forzadas de 3 personas. Derivó también en el dolor de las familias que, como expresó por escrito Javier Álvarez, hizo que los recuerdos de su madre sean ausencias constantes y preguntas sobre cuándo volvería. Además, este caso muestra los enormes desafíos institucionales para dar respuesta a la demanda de justicia de las víctimas del conflicto armado en Salvador. La sentencia que esta Corte dicte reconocerá la importante labor de defensa de derechos humanos realizada por organizaciones como Socorro Jurídico Cristiano y la persecución ocurrida en el marco del conflicto armado. Aportará a que los familiares de las víctimas alcancen justicia y reparación y contribuirá al fortalecimiento de las instituciones de investigación y búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada en El Salvador con un enfoque diferenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pregunto a la señora jueza y los señores jueces de la Corte si van a realizar preguntas. Juez Rodrigo Mudrovich. No, señor presidente. Muchas gracias. Jueza Verónica Gómez. Sí, señor presidente. Adelante. Muchas gracias. Al ilustre Estado de El Salvador. Primero, reconocer el reconocimiento parcial de responsabilidad y la buena voluntad expresada durante los alegatos y también como introducción a los interrogatorios. Como señalara la Comisión Interamericana, no se hizo mucha referencia expresa al tema del reconocimiento de responsabilidad en esta audiencia. Entonces, la primera pregunta es si podemos escuchar esa reafirmación de ese reconocimiento de responsabilidad. Gracias, honorable juez. Sí, la reconocemos de conformidad con la contestación de la solicitud efectuada ante esta Corte. Entendido. ¿Eso quiere decir que no hay un reconocimiento del artículo 5 de la Convención Americana con relación a los familiares de las víctimas? No, sí la hay, la reconocemos también. Muchas gracias.
Muchas gracias por esa aclaración y por el reconocimiento. Otra pregunta más tiene que ver con la información que se brindó aquí en la audiencia sobre las diligencias llevadas adelante por la Fiscalía. Se hizo referencia a 30 diligencias, se listaron 7, pero se hicieron referencia a estas diligencias y un número de las que se mencionaron aquí tenían que ver con solicitar información a la universidad, al arzobispado, al Museo Nacional, a Naciones Unidas. Entonces, a la luz de eso, sería importante entender la teoría del caso que está siguiendo la Fiscalía para lograr el esclarecimiento de la desaparición de estas 3 personas. Si pudiera ahondar sobre eso, gracias. Tengo limitaciones de índole legal en relación a datos bien puntuales, de acuerdo a la legislación nacional. Sin embargo, compartiré con esta honorable Corte alguna información que considero sí puede ser conocida. El hecho es de que entendemos la hipótesis principal radica en el hecho de que agentes del Estado de aquel momento, cuerpos de seguridad, participaron en la desaparición forzada de Patricia Emily. El hecho es que la información, toda la información que se ha recabado, no solo está orientada, partiendo del hecho de que para realizar una imputación de carácter penal es necesario no solo acreditar la existencia misma del hecho, sino también la identificación de las personas, pero entre un eslabón y otro radica el hecho de la vinculación, es decir, cómo relacionamos a las personas que aparentemente resultan señaladas con los hechos que se dice que se cometieron. Entonces, las diligencias han ido orientadas a construir o a tratar de construir esa vinculación entre lo que ocurrió en aquel momento y las personas que realizaron ese hecho. Es decir, nuestra hipótesis trata de vincular, no solo de identificar a los autores materiales o a los autores intelectuales, sino vincularlos a los mismos, a los hechos, para posteriormente poder realizar la imputación de carácter penal ante la justicia local. Ese es entendemos que esa es nuestra prioridad y ese es nuestro mandato básico, digamos, en el caso de Patricia Emily. Ahora, claro, por supuesto, ahí hemos realizado una serie de diligencias porque creemos de que tenemos que contextualizar, por ejemplo, habemos personas que no vivimos el conflicto armado, pero que de alguna manera habrá que contextualizar la manera en que operaban los grupos paramilitares o las personas, los agentes del Estado cuando cometían estos hechos. Y por eso resulta importante la investigación científica que en su momento nos remitió el Museo de Antropología de El Salvador, porque tenían informes sobre esto. Ahora, por supuesto, resulta también importante y la información que en su momento nos podrá brindar el gobierno de los Estados Unidos de la investigación que realizó el FBI y las conclusiones a las cuales llegó la comisión del FBI que investigó la desaparición de Patricia Emily. Ahora, por supuesto, es algo que todavía está en curso y estamos esperando como Fiscalía el resultado que en su momento nos podrá dar el Departamento de Justicia o de Estado de la Unión Americana. Aunado a eso, tenemos el hecho de que también hoy se mencionó en la audiencia el hecho de que también había información por parte de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Ahora, ese dato también nos obliga a explorar, nos abre otra ventana que hay que explorar. Le digo, nosotros conocíamos del FBI, pero de la CIA todavía no estamos al tanto. Entonces tenemos que también explorar hacia dónde nos puede llevar
esa ventana de investigación. Al momento no hemos cesado y, por ejemplo, a pesar de que nosotros como Fiscalía no somos quienes dirigimos la investigación, sino que es el juez cuarto de instrucción, tal como se lo hicimos del conocimiento en su momento al señor Benjamín Cuellar, tenemos el compromiso y hemos asumido el compromiso de acuerdo a los parámetros que ha establecido esta honorable Corte, como lo hizo en el caso Cantú versus México, de impulsar con la debida diligencia debida ante el juez que se depure la causa y que en su momento se pueda deducir la responsabilidad de las personas que cometieron el hecho. Eso es nuestro principal compromiso, es el compromiso que ha adquirido el señor fiscal, ¿verdad?, en su momento y lo ha dicho claramente. Entonces, creemos de que quizás los resultados no van a ser los que nosotros queremos de la noche a la mañana, pero tenemos que comprender y debe comprender esta honorable Corte que esos hechos fueron sepultados por la ley de amnistía. Estuvieron 20 años, casi 40 años desde que ocurrieron los hechos, que estuvieron prácticamente enterrados, es decir, no los podíamos tocar, si no es hasta la sentencia de inconstitucionalidad 2016 de la Sala, y que bien lo había hecho antes esta honorable Corte en reiterar que se derogase esa ley y que en la conformación legislativa nuestra no lo permitía, sino que es hasta que la justicia ordinaria a través de la Sala de lo Constitucional deroga la ley de amnistía, es que podemos volver a trabajar sobre estos casos. Hay un total compromiso, ¿verdad?, de tratar de esclarecer el caso. Muchas gracias por la respuesta. Y podemos quizás apartar la cuestión de el rol de Estados Unidos, que es mi última pregunta. Además, congratularlo por la juventud, porque muchos de nosotros nos acordamos mucho del conflicto armado. El tema de Estados Unidos, los archivos, etcétera, tenemos el gran honor de contar aquí con la presencia del secretario jurídico de la Presidencia y del comisionado presidencial para los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene el Poder Ejecutivo con relación a esto? Porque no solamente estamos hablando de comunicaciones de parte del Poder Judicial o de la Administración de Justicia, sino que el Poder Ejecutivo tiene un rol importantísimo en la desclasificación de documentos y en los contactos, porque son contactos del Ejecutivo y de tipo político que se han dado con otros estados de la región que también han pasado trances de graves violaciones a los derechos humanos y donde se han dado procesos de desclasificación de documentos que luego han sido utilizados en procesos judiciales. Entonces, dado que el Estado ha expresado su voluntad de avanzar en el esclarecimiento de este caso, entonces, ¿qué nos pueden decir con relación al rol que puede tener el Poder Ejecutivo con relación a esto, no solamente la Fiscalía? Bueno, muchas gracias, debemos ser claros en el compromiso que hace un momento yo mencionaba. Tal es así que se nombró el comisionado de derechos humanos a fin de dar o de buscar realmente esclarecer y velar por este tipo de derechos, valga la redundancia, en cuanto al esclarecimiento no solo de este tipo de problemas que es uno de muchos que estamos viviendo dentro de nuestro país, que obviamente estamos en la búsqueda de alcanzar y superar este interfase que no viene de ahora, sino de hace muchísimos años. Tenemos décadas de existir de esta violación de derechos humanos. Con base a esto hay un compromiso muy serio en cuanto a la verificación en todos sus aspectos de los derechos humanos. ¿Qué es lo que se ha buscado respecto de su pregunta? Se ha buscado efectivamente la apertura de parte de los diferentes estados que se encuentran involucrados para este caso, pues los Estados Unidos, la apertura directa con el ente que es con el respeto institucional que es la Fiscalía General de la República, para que se abran diferentes tipos de archivos o se abra diferente tipo de información. Debo aclarar que
el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada Americana, trabaja directamente con la Fiscalía General de la República como respuesta a dicha petición, en la cual pues hay un trabajo en conjunto, hay apoyo técnico en conjunto, que esto pues nos va permitiendo. Desgraciadamente las cosas no caminan en la velocidad que nosotros esperábamos. No quisiera tampoco dejar de aprovechar la oportunidad para decir, ya que el representante de la víctima mencionaba de que en esta administración no se había hecho nada respecto de la Ley de Justicia Transicional. Sin embargo, también él participó en el 2022 en diferentes reuniones que dio la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, buscando justamente eso, darle cumplimiento a la sentencia de la Sala Constitucional para desarrollar esa ley de justicia transicional. Solamente. Muchas gracias al ilustre Estado por las respuestas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Señora jueza Nancy Hernández López. Muchas gracias. Señor juez vicepresidente Eduardo Ferrer Magreo. Sí. Adelante. Muchas gracias. A la representación del ilustre Estado. Y bueno, ya se aclaró, entonces hay una responsabilidad total, una aceptación de responsabilidad total por parte del Estado, ¿no? Eso es lo que entiendo. Sí, señor. Muy bien. En los términos de la contestación. Exacto, pero en cuanto sí. Incluyendo el artículo 5, ¿no? Sí. ¿No? Es decir, todo lo que, todos los artículos invocados por la comisión y los representantes. De acuerdo a la respuesta escrita y al artículo 5, sí, honorable señor juez. Muy bien. Esto incluye las pretensiones. Vamos, yo creo que la pregunta entonces es una doble pregunta, porque vamos a aceptar los hechos ocurridos. Recordemos que venimos de un enfrentamiento armado, ¿verdad? Y estamos aceptando que efectivamente existió un enfrentamiento armado, lo cual dio lugar a esta violación de derechos humanos. En ese sentido, sí. Pero quien determinará las pretensiones será una resolución que va a emitir específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros lo que estamos, y justo parte de nuestras pretensiones o dentro de nuestros alegatos, fueron específicamente eso, que debe tomarse en cuenta, porque la gravedad del asunto va a depender qué es lo que ha hecho el Estado en este momento, en este tiempo, después de lo que ha sucedido, para evitar para poder de alguna manera matizar lo que ha sucedido, es decir, poder dar una respuesta a lo que sucedió en su momento y cómo el Estado ha venido evolucionando durante estos años para dar una respuesta a las víctimas. Sí, no, lo comento porque el artículo 62 del reglamento de la Corte Interamericana habla precisamente cuando hay un reconocimiento, aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial, ¿no? Pero también de las pretensiones que consten en el sometimiento del caso, en el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, y que la Corte evidentemente lo va a analizar, va a declarar si es procedente y determinar los efectos jurídicos. Por eso lo preguntaba, ¿no? Eso nos corresponde a nosotros, obviamente, ¿no? Pero las pretensiones también son motivo de aclaración. Yo, perdón, su señoría, yo quisiera darle la palabra a mi compañera, la licenciada Gloria, para que ella haga la aclaración al respecto. Perdón. Con su venia, presidente. Quisiera también detallar un poco sobre la posición de Estado en esta audiencia, y es que en las pretensiones presentadas por la representación en el caso hay algunas que están referidas también a medidas de reparación, y quisiera también referirme a esto puntualmente porque la experiencia de El Salvador en el cumplimiento de otras sentencias de la Corte Interamericana nos ha llevado a darnos cuenta de que muchas veces las propuestas de reparación de los representantes no necesariamente atienden a las necesidades que las mismas víctimas tienen. De hecho, parte del interrogatorio que el Estado formuló a las declarantes, a las víctimas en este caso, iba orientado también a conocer qué era lo que ellas esperaban como reparación. La jueza Gómez trató también de ahondar al momento de sus interrogatorios y preguntas a don Francisco, específicamente qué era lo que él esperaba como reparación.
Entonces creo que eso es importante señalar, que por lo menos en ese aspecto la respuesta estatal que se refiere al punto de las reparaciones, que quisiéramos nosotros que al momento que esta Corte dictara las reparaciones en el caso, también tomar en cuenta aspectos que son necesarios y esenciales para avanzar también en la investigación de estos casos. Nosotros hemos planteado aquí en nuestros alegatos que se está, por ejemplo, trabajando en la posibilidad de un protocolo que mejore la coordinación interinstitucional. De hecho, la experiencia de trabajo con las instituciones en la investigación de otros casos que están vinculados a desaparición forzada, pero específicamente a niñez desaparecida, nos ha llevado a darnos cuenta que realmente contar con este protocolo es una necesidad y por eso el Estado lo ofrece también en el caso que la Corte pues, dicte reparaciones, puedan también considerar medidas que realmente abonen a lo que ya tenemos. Aquí se ha señalado en esta audiencia que hay poco avance y que El Salvador, el Estado ha hablado mucho, pero ha demostrado poco. Creo que la realidad de El Salvador no es una realidad ajena a esta Corte. Tenemos al menos 3 sentencias que abordan el tema de desaparición forzada, aunque están referidas a niñez desaparecida. Y creo que todo lo que hemos avanzado estos años es algo que está acreditado ante esa Corte en el marco de las supervisiones y seguimiento de esos casos. Creo que nadie puede señalar que la realidad de El Salvador ahora no es una realidad diferente. Tenemos avances que tal vez en esta audiencia no sea el momento para que la representación lo reconozca, pero son avances que son innegables y están documentados en esta Corte. Entonces, en el tema de las reparaciones, sí apreciaríamos que se considerara y se tomara en cuenta lo que el Estado propone, ¿verdad? Porque es algo que responde también a una necesidad que tenemos, este protocolo, también la posibilidad de contar con una ley que regule el tema de un banco genético. Se ha hablado de eso acá. La actual ley que tenemos es una ley que regula el tema de ADN en El Salvador, pero que fue pensada cuando se aprobó para una investigación penal en delitos que estaban relacionados con pues, delitos de naturaleza sexual. De hecho, antes de que se aprobara por la Asamblea Legislativa, esta fue una ley que fue observada por el señor presidente Bukele, porque tenemos como país una necesidad de contar con una legislación que sea integral, o sea, que regule el tema de bancos de ADN, pero que responda no solo a la investigación de delitos de naturaleza penal, sexual, sino que también a la investigación de casos que están vinculados a desapariciones forzadas en el contexto del conflicto armado, a desapariciones producto de la criminalidad actual, que es una realidad que El Salvador enfrenta realmente, y también a el contexto migratorio, que es algo muy propio de la realidad salvadoreña, el tema de desastres naturales, somos un país vulnerable. Todas esas observaciones se le hicieron a la ley. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, el anterior periodo de la Asamblea Legislativa, por cuestiones políticas, no consideró estas observaciones y aprobó la ley tal cual como estaba planteada. Hay una indicación del señor presidente de avanzar en una propuesta de reforma a esta ley o una ley que sea integral para realmente dar una respuesta a todas estas necesidades de país que lamentablemente en ese momento no se consideraron. Esa puede ser perfectamente también otra medida que la Corte considere, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? Al momento de determinar posibles reparaciones en este caso. Lo que quiero insistir es en la necesidad de medidas que realmente ayuden a tener mayores avances al Estado de El Salvador. Aquí se ha demostrado en nuestros alegatos, en nuestra posición de Estado, desde el momento de la contestación, al hacer un reconocimiento de responsabilidad, que realmente hay un compromiso y un interés de trabajar por las víctimas. Muchas gracias, señores jueces. Sí, y en ese sentido, por eso lo preguntaba, ¿no? Creo que va a ser muy importante en los alegatos finales escritos, sobre todo en estas medidas de reparación, que hay ciertas dudas, que se puedan, que se pueda profundizar en ello a la luz de lo que se ha discutido en esta audiencia y a la luz de lo que tenemos en el expediente, que evidentemente hay precisiones que ustedes, por eso lo preguntaba, porque hay precisiones que ustedes han marcado con respecto a las medidas de reparación solicitadas tanto por la Comisión como por los representantes.
Muchas gracias, señor presidente. Y si me permite, otra cosa que no puedo dejar de señalar es el hecho que las víctimas en este caso también residen fuera del país. Y esa situación en otros casos nos ha planteado una dificultad como Estado, porque al momento de determinar las reparaciones por la Corte hay que pensar también en tipo de medidas que puedan ejecutarse y efectivamente implementarse a favor de personas que en este caso pues no tienen su residencia en el territorio nacional. Muchas gracias. Y en ese sentido, en la contestación, ustedes se refieren explícitamente a esta, y ahora en la audiencia también, ¿no? Lo acaban de mencionar, a esta ley, bueno, ordenada por la jurisdicción constitucional de su país, y ustedes mencionan que se están realizando estudios para la construcción de una ley de justicia restaurativa y transicional, y que han trazado, así lo dicen en su contestación, una hoja de ruta, ¿no? ¿En qué consiste esta hoja de ruta y cuál es? Algo mencionaron, ¿no? Sí, yo sé bueno, que esto… Ese es un proceso que está siguiendo la Asamblea Legislativa y parte de la hoja de ruta incluía justamente hacer un análisis de pues los criterios que estableció la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional en cuanto a los elementos mínimos que esta ley debía contener. Luego también incluía una consulta amplia con diferentes sectores de la sociedad, que incluyó a organizaciones de la sociedad civil. Como ya el secretario jurídico lo explicó acá, también el mismo representante de las víctimas tuvo participación en esas consultas. Entonces hubo una amplia participación de diferentes sectores, academia, organizaciones, instituciones que trabajamos también en los procesos de reparación a víctimas, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, y esos son parte de la hoja de ruta. También por parte de la Cancillería se gestionó una asistencia técnica, la posibilidad de una reunión del relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, el señor Fabián Salvioli, con la Comisión de la Asamblea Legislativa que estudia esto. Entonces eso ha sido parte del trabajo que la Asamblea Legislativa ha realizado. La ley efectivamente todavía no se ha aprobado y aún de aprobarse esa ley, el proceso de formación de ley no concluye hasta que no es sancionada y publicada por el presidente. También corresponderá ver si finalmente lo que se aprueba por la Asamblea Legislativa realmente reúne pues los parámetros y los estándares que se ha establecido la jurisprudencia interamericana en cuanto al tema de justicia, reparación y verdad para las víctimas, tal cual lo hizo con el primer proceso que se tuvo de aprobación de una ley que, como ya explicó el señor secretario jurídico, fue vetada por el señor presidente. Pero también quiero dejar sentado que el hecho de que no exista aún en el país una ley de justicia transicional no ha impedido tampoco la investigación de casos. Aquí la Fiscalía General de la República ha detallado en su intervención algunos casos que también están vinculados con graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado que han tenido resultados concretos, incluso ordenando detenciones de personas que están imputadas en estos hechos. Entonces, una cosa es la aprobación de la ley, que todavía está pendiente, y otra cosa es la actividad que la institucionalidad ha tenido. Y la institucionalidad no se ha detenido por la ausencia de esta ley. No queremos que eso sea una excusa para decir que el Estado no investiga o no hace lo que le corresponde hacer, porque esa ley no existe. Lo hace a través de los mecanismos ordinarios que existen actualmente. Que la ley venga a facilitar algo, probablemente vaya a ser. Pero la realidad que tenemos es esa, y lo que venimos a demostrar aquí es bueno lo que hay y lo que se está trabajando, porque es la responsabilidad del Estado trabajar con la ley o sin la ley. Entonces, lo que la institucionalidad está haciendo. Muchas gracias. Muy bien, si quisiera comentar algo el representante de las víctimas. Sí, por haber sido planteado en dos ocasiones que yo participé en una audiencia o en este proceso de consulta. Sí, mire, la actual legislatura tomó posesión en mayo de 2021. La sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía se produjo el 13 de julio del 2016. Esa consulta a la cual se hace alusión, y en la audiencia en la que yo participé con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa,
ya controlada por la legislatura, ya controlada la legislatura por la bancada del partido de gobierno, del partido oficialista. Fue en febrero de 2022, o sea, año y medio después de que tomó posesión la legislatura, y fue debido a demandas por parte de las víctimas y de las organizaciones que las acompañan. Estamos en noviembre de 2023, ¿verdad? Febrero de 2024 ya está a las puertas, o sea, 2 años después de que se organizó esa consulta, esa ley sigue sin aparecer. Y el problema no es que la institucionalidad no se detenga por la falta de la ley, el problema es que las víctimas necesitan esa ley desde una perspectiva integral, ¿verdad?, de justicia transicional, con sus 4 componentes: verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para la sociedad. Entonces, yo sí creo que es evidente que el tiempo transcurrido no refleja la preocupación por cumplir la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y que de alguna manera las víctimas están muriendo, ¿verdad?, y los victimarios también están muriendo, pero favorecidos con la impunidad. Y ya sabemos que el que mata y queda impune vuelve a matar. Esa es mi aclaración frente a esa alusión de... Muy bien, muchas gracias. En todo caso, como va a ser un tema que va a tener que resolver la Corte a la luz de lo pedido, de las medidas de repetición solicitadas, y que hay ciertas cuestionamientos y dudas en cuanto a los alcances de lo solicitado, entonces pido que sean muy precisos esos alegatos finales escritos y, por supuesto, las observaciones escritas también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Esta Corte no tiene más preguntas que realizar. Antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 11º de la resolución de la Presidencia de la Corte de 10 de octubre de 2023, la representación de las presuntas víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con un plazo improrrogable hasta el 8 de enero de 2024, para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente en relación con el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Finalmente, quisiera agradecer a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la señora comisionada Yulisa Mantilla, así como a la representación de las presuntas víctimas y del ilustre Estado, su comparecencia y participación en esta audiencia. En este estado se levanta la sesión. De pie, por favor, la Corte se retira.